Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos iniciando, hermanos, este año, el año de 2022. Como cada año siempre tenemos un breve mensaje, una exhortación, y esta no es la excepción. Estamos iniciando este año y mi deseo, hermanos, es que Dios bendiga a esta iglesia. Dios esté bendiciendo como cada año su iglesia. Considero muy importante poner en las manos de Dios la iglesia, y oro a Dios, y espero que todos ustedes hagan lo mismo, orar a Dios para que nos guarde de todo mal, que haga de esta iglesia una iglesia fiel a Él, una iglesia interesada en su palabra, en obedecer sus mandamientos, y espero, hermanos, que esta mañana sea de bendición a cada uno de nosotros, y que lo que escuches, y aquí quiero poner mucho resalte en esto, hermanos, que lo que escuches tú esta mañana te lleve a una autoexaminación, que te lleve a meditar en cuanto a lo que el Señor Jesucristo está mencionando aquí en este texto, y te lleve a pensar, y este es el punto central para mí hacia ustedes, que te lleve a pensar si perteneces o no a la iglesia auténtica que Cristo está edificando, si realmente perteneces a esa iglesia que el Señor ha declarado está edificando o que sigue edificando. Y este es precisamente el tema de esta mañana, donde iniciamos nuestro nuevo año, la iglesia auténtica que edifica nuestro Señor Jesucristo. Oro para que cuando tú regreses a casa, cuando tú comiences estas actividades desde este momento en tu casa, al salir de la iglesia, el Espíritu de Dios te lleve a una reflexión, te lleve a meditar. Ustedes recordarán, semanas atrás compartí a ustedes, hermanos, que en la vida realmente todo es pasajero, ¿no es cierto? En la vida todo es pasajero, nada es perdurable, nada de lo que tenemos dura, todo se acaba, todo tiene un límite, todo tiene un fin, todo pasa. Eso es lo que hemos estado viendo también. Estamos contentos en este mundo con ciertas cosas que a veces podemos obtener, pero cuando pierden su valor, cuando ya no tiene sentido, cuando ya ha pasado todo esto, deja de interesarnos. Aquellas cosas que nos animaron, aquellas cosas que nos llevaron a la felicidad, al gozo, pierde su proporción, pierde ese gozo con la que nosotros al principio nos gozábamos de esas cosas que podían ser materiales, físicas, etcétera, pero se pierden, hermanos. Todas las cosas realmente cambian, incluso en la vida familiar todo va cambiando, ¿no es cierto? Nunca es lo mismo. Tú tuviste a tus hijos bebés, los tienes niños, los tienes adolescentes, jóvenes, adultos, y las cosas dentro de la familia cambian. Esto indica que también las cosas dentro de la sociedad cambian, y tal vez no te has dado cuenta, pero todo es diferente, nada permanece, todo tiene un fin. En la sociedad incluso cambia. El punto, mis amados hermanos, es que no hay nada que perdure. Ese es el punto. No hay nada que su existencia sea para siempre. Todo lo que existe y que el hombre tiene en sus manos va en decadencia. Todo tiene un fin. Ese es el asunto, hermanos. Todo tiene un final. Esto es realmente triste, hermanos. ¿Por qué? Porque tu supuesta alegría va a terminar. ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos comprado un aparato, un reloj, una máquina, y no te da gusto cuando la estás comprando? Pero pasa un tiempo y eso se termina, hermanos. Les pregunto, ¿cuál es el provecho que vas a obtener de tu trabajo, de todo tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu esmero, al final de tus días? ¿Qué es lo que vas a obtener? ¿Qué es lo que te vas a llevar después de haber hecho tanto esfuerzo para obtener ciertas cosas? Nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo va a perderse, hermanos. Todo va a perderse, nada puede perdurar, nada puede permanecer. Si se dan cuenta, no existe cosa alguna en que puedas decir, esto va a permanecer para siempre. Sin embargo, hermanos, y si observan bien este texto que estamos trabajando, si observan bien este texto, ¿lo tenemos, Martín? Si observan bien este texto,
ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesús nos habla de algo que sí va a perdurar. Obsérvenlo bien, nos habla de algo que no pasará, que no se olvidará, hermanos. Según este texto, sí existe algo que jamás va a perecer, ¿no es cierto? Nunca va a dejar de ser. Se trata de lo que el Señor Jesucristo está edificando, hermanos, y es su iglesia construida sobre la roca. Eso sí tiene una permanencia eterna, su iglesia construida sobre la roca. Por eso dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta mañana, hermanos, vamos a ver 4 características que el constructor, que el arquitecto de la iglesia nos proporciona para mostrar la iglesia auténtica que Él está edificando. Y una de las primeras características que se nos menciona aquí en nuestro texto, hermanos, y que vale la pena para iniciar el año entender estas características de la edificación de la iglesia y quienes pertenecemos a esta iglesia, es, observen, primero habla de una cosa, una característica es que hay una iglesia. Hay una iglesia. Dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice, hermanos? Edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Observen que el texto habla de un edificio, ¿no es cierto? Por decirlo así. Está hablando de un edificio, dice el Señor Jesucristo, mi iglesia. Esta iglesia que menciona el Señor Jesucristo, hermanos, y obvio, entiendo que ustedes lo entienden también, pero esta iglesia, hermanos, no es un edificio como tal, no es un edificio en el sentido material, ustedes lo saben perfectamente, no es un templo que se ha levantado como este templo, hermanos, aquí en Roca Eterna, que se ha levantado con ladrillos, con concreto, con acero. No está hablando de este tipo de estructura. La iglesia de la que habla este texto, hermanos, es una congregación compuesta por ¿quiénes? Hombres y mujeres. Y ahí está lo importante, hermanos. Una congregación que está compuesta por ti y por mí, por hombres, mujeres, sean niños, sean adultos, hombres y mujeres. Y no es tampoco una iglesia en particular, no es esta iglesia en particular de la que está hablando en sí, aunque forma parte de. No es la iglesia aquí en el sur de la ciudad, no es la iglesia no solo en el sur, en el norte, en el oriente, en el poniente de la ciudad, no es esta, o ni siquiera en los estados de la República o cualquier nación del mundo. La iglesia que se menciona aquí está compuesta, hermanos, por todos los verdaderos creyentes que existen en el mundo, que han sido rescatados por el Señor, y incluye a todos los que en su fe, en los que en la fe que Dios les ha dado han creído en Cristo y se han arrepentido de los pecados que han cometido o que hemos cometido en contra de Dios. Y hemos llegado así a ser nuevas criaturas en Cristo, ¿no es cierto? Está compuesta por todas estas nuevas criaturas. Son todos aquellos elegidos, son todos aquellos llamados por Dios y que han recibido o que hemos recibido de su gracia. Son todos aquellos que han sido lavados, hermanos, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y han sido revestidos de su justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es importante. Esta es la iglesia a la que está haciendo mención nuestro Señor Jesucristo. Personas redimidas, que han nacido de nuevo, que han sido vivificadas, han sido resucitados, como vemos en Efesios capítulo 2, han sido resucitados espiritualmente. Son todos aquellos donde ahora mora el Espíritu Santo. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque tú debes saber si formas parte de esa iglesia. No hay otra iglesia, hermanos. Dios, Cristo, no está hablando de otra iglesia. Está hablando de esta iglesia con estas características. De esta iglesia donde todos estos hombres y todas estas mujeres de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los orígenes y conforman la iglesia de Cristo. Esto es lo que hemos estudiado últimamente muchos de ustedes, hermanos, en nuestro último curso, lo que hemos estudiado. Esto es el cuerpo de Cristo, como
se habla en Apocalipsis capítulo 19, 17, cuando dice: gocémonos y alegrémonos y demos la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, el cuerpo de Cristo, es la esposa de Dios mismo. Esta es la esposa del Cordero. Esta es la santa congregación de fieles, de verdaderos fieles. Esta es la iglesia que está sobre ¿qué, hermanos? Sobre la roca. ¿Se dan cuenta? Es la iglesia que está sobre la roca. Y esta iglesia, hermanos, es guiada por un mismo espíritu. Dejamos que Dios nos guíe por un mismo espíritu y que verdaderamente hemos reconocido a Dios en nuestros corazones. Así que está formada no solo por esta iglesia, no solo por las iglesias de México, sino por todas las iglesias de la tierra, hermanos. Esto es, redimidos que sirven, redimidos que trabajan, redimidos que obedecen y que adoran a Dios de forma verdadera, de forma real. Y aunque parezca para este mundo, hermanos, y su sistema, la iglesia de Cristo pueda parecer algo muy pequeño, algo muy insignificante, porque el mundo ve a la iglesia de forma diferente como nosotros la vemos. El mundo la ve y la menosprecia, por decirlo así. Así que aunque el mundo la ve con menosprecio, la ve y piensa que las iglesias son una locura, hermanos, porque están en la locura de la cruz. Piensan que están mal en su teología, en su pensamiento teológico, que por cierto nosotros nuestro pensamiento teológico y doctrinal lo extraemos de las Escrituras, ¿no es cierto? Aunque ellos desprecian nuestra fe, hermanos, para los ojos de Dios la iglesia tiene un valor muy espectacular. A los ojos de Dios la iglesia es muy importante y por eso la está mencionando aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos. Observen, porque la iglesia está edificada por Él. Es la iglesia que está edificando nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si entendemos esto, yo les pido de verdad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, en el nombre de nuestra roca, hermanos, que se aseguren todos ustedes de tener una doctrina sana, que entiendan perfectamente cuál es la doctrina, hermanos, respecto a la cuestión de la iglesia. No puedes confundir lo que es la iglesia. Aunque tú puedas decir, sí, yo sé que no es un edificio, va más allá de eso, hermanos. Son gente redimida por Cristo. Esto es, piénsalo, eres como una piedra, como un ladrillo que Dios ha tomado, lo ha redimido, y ahora ¿qué está haciendo, hermanos? Poniendo un ladrillo tras otro, edificando su iglesia. Ese ladrillo, esa piedra, ¿quién es? Tú. Eres tú. Y desde ahí empieza tu compromiso con la iglesia. Tú no puedes decir que perteneces a una iglesia o que eres parte del cuerpo de Cristo cuando no entiendes la redención de Cristo en tu vida. Cristo está edificando a ese tipo de iglesia. Es la única iglesia que existe, hermanos. ¿Se dan cuenta? No hay otra iglesia. Esa es la única iglesia de Cristo. Por eso les pido en el nombre del Señor, hermanos, que no se equivoquen en malentender lo que es la iglesia de Cristo. No lo vean a la ligera, no lo vean como un centro de reunión, no lo vean como un centro de distracción, no lo vean o no vean a los hijos de Dios como cualquier cosa, hermanos. Recuerden que las piedras, por decirlo así, en un sentido metafórico, las piedras somos nosotros. Tú no puedes ver a las personas, a los hijos de Dios, de una manera diferente como los ve Dios. No veas a la iglesia como algo que tú crees que es, como algo que de lo que puedes estar seguro, porque estás dentro de la iglesia, porque asistes, porque sirves. No pienses que estás perteneciendo a la iglesia por tu asistencia y por tu ministerio. Eso es un error, hermanos, y ese error cuesta mucho, hermanos. Pensar de esa manera cuesta mucho, puede conducir a situaciones muy peligrosas en un futuro hacia tu vida, porque pueden llegar, te lo pongo de esta manera, hermanos.
Un error doctrinal dentro del concepto de lo que es la iglesia puede destruir tu alma. ¿Te das cuenta de esto? Si tú piensas de la iglesia diferente, esto puede llegar a una catástrofe grande, porque cuando llegues y toques a las puertas, hermanos, de Dios, Él va a decir: apártense de mí, no les conozco, no forman parte de mi iglesia. Mi iglesia está compuesta por redimidos. Así que la iglesia está constituida por ¿quiénes, hermanos? Por verdaderos creyentes a la que se nos ha ordenado a nosotros, hermanos, llevar el evangelio, a la que se nos ha ordenado a nosotros predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Esta es la iglesia en la que se incluyen todos los que se han arrepentido y todos los que creen en el evangelio. Esta es la iglesia, hermanos, a la que deseamos con todo nuestro corazón que muchos de ustedes pertenezcan. Ese debe ser el deseo de todos nosotros, que muchos de los que están acercándose a la iglesia, que somos nosotros, también pertenezcan ¿a qué? A esa iglesia. El jueves pasado, hablando con unos hermanos, con otras hermanas, se acercaban: quiero pertenecer, quiero ser miembro de la iglesia. Sí, y les trato de explicar, la membresía es otra cosa, hermanos. El pertenecer al cuerpo de Cristo es otra cosa. Nuestro deseo, mi corazón, es que tú pertenezcas a la iglesia. ¿Entiendes esto ahora? Que pertenezcas al cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo, hermanos, nunca va a concluir como iglesia y si decimos ya terminamos, ya son todos estos hermanos que teníamos que compartir, a los que teníamos que llevarles el mensaje. Nuestro trabajo tú no puedes decir ya estoy contento, ya estoy satisfecho con lo que he hecho, hasta que seas hecho tú o aquella persona que está ahí, aquella jovencita, aquel jovencito, aquel niño, hasta que no sea también alguien que sea una nueva criatura, alguien que sea un nuevo miembro de la iglesia de Cristo que Él está edificando. ¿Te das cuenta de esto? Hasta ahí estaremos satisfechos, hermanos. Fuera de esta iglesia edificada por Cristo, hermanos, no hay o no puede haber salvación. Fuera de la iglesia que Cristo está edificando, dime qué va a encontrar el hombre. Nada. Observen, esto es lo más terrible, hermanos. Fuera de la iglesia de Cristo no hay nada que pueda salvarles, no hay nada que pueda transformarlos. Y aquí mi pregunta para ustedes en este primer punto: ¿tú eres parte de esta iglesia auténtica? ¿Quiénes conforman entonces la iglesia auténtica, hermanos? Los verdaderos redimidos, que entienden cuál es su relación con Cristo, hermanos, con su edificador, y que tienen un compromiso real con Él. ¿Te das cuenta de esto? No podemos seguir este año, hermanos, pensando: voy a la iglesia, soy parte de la iglesia, pertenezco a la iglesia. Si esa es tu doctrina, esa doctrina está por los suelos. La doctrina de la iglesia, hermanos, en este sentido, hablando de todos los salvos en Cristo, la doctrina eres tú en un sentido que has sido redimido, que Dios te ha salvado y formas parte ahora de este cuerpo. Y tienes que entender si tú perteneces a esta iglesia que Cristo está edificando. Muy importante. Número 2, observa, versículo 18 también hay una segunda característica que se nos menciona, y es: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice que hay alguien que edifica, ¿quién es este, hermanos? Es un constructor, es un arquitecto, ¿no es cierto? Vemos que hay una iglesia, pero esta iglesia, este edificio del que les estoy hablando, que eres tú, piénsalo así, esta iglesia que eres tú, este edificio que eres tú, está siendo edificado ¿por quién? Por Cristo. Aquí es donde te debes preguntar: ¿mi conducta, mi pensamiento, mi actuar en la vida realmente muestra que Cristo me está edificando? La forma en que hablo, que me dirijo, la forma en que uno a la iglesia, ¿Cristo verdaderamente me está edificando? ¿Esa es la edificación de Cristo? Piénsalo. Edificaré ¿a quién, hermanos? Ahora entendemos esta parte. A mí, a ti.
Va a edificarnos a cada uno de nosotros. Está edificando, está siendo edificado por un arquitecto, por un constructor. Dice el versículo 18, edificaré mi iglesia. Esto es la iglesia, que es la asamblea de cristianos, todos nosotros los creyentes. ¿Te das cuenta? Dice el Señor que seguirá siendo edificada. Y esto, hermanos, cuando encontramos esta palabra edificaré, que es un futuro continuo, dice que cuando tú lo lees así, no cabe la menor duda, hermanos, de que Cristo lo está haciendo. En muchos de ustedes lo está haciendo. Ahora que están en la palabra del Señor, que están leyendo y que tenemos más comunicación en cuanto a eso, hermanos, yo ya escucho a muchos de ustedes hablar conforme a la palabra de Dios, hermanos. Y esto es uno de los medios, como lo vamos a ver, que Dios usa para edificar a su pueblo, que Dios usa para edificar a su iglesia. Él lo está edificando y nunca, hermanos, va a acabar eso. Él va a seguirlo edificando. El Señor Jesucristo, hermanos, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, edifica la iglesia. La obra de la edificación es una obra especial, no la hace cualquier persona. Es un arquitecto, es un constructor, es un perito arquitecto. Es Cristo y no el hombre, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Entendámoslo. Y esto debe quedar claro porque parece que no se ha entendido a veces, hermanos. Nadie en esta iglesia, y por lo menos, y si lo piensas así, deseo platicar contigo, pero empezando por mí, desde que yo estoy aquí, nunca vamos a declarar que nosotros edificamos la iglesia, hermanos. Es el poder de Cristo. Así que Cristo y no el hombre es quien llama a los miembros de la iglesia en el tiempo indicado. Es Cristo, hermanos. Es el que te llama en su momento, en el momento que a Él le ha placido hacerlo. ¿Recuerdan esto cuando lo estudiamos en Romanos capítulo 1, versículo 6? ¿Recuerdan ustedes cuando dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de quién, hermanos? De Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo quien hace todo, hermanos. Si tú vas por las Escrituras y empiezas a analizar todo esto, te vas a dar cuenta que esto que está declarando el Señor es verdad. Cuando Él dice, edificaré mi iglesia, cuando Él dice esto, hermanos, Él lo está haciendo. ¿Recuerdan ustedes quién da vida a las personas, hermanos? Cristo, Dios mismo. Juan capítulo 5, todos en Juan capítulo 5, versículo 21, que dice, Juan 5, 1, 21, observen, maravilloso versículo, hermanos. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, la primera persona en la Trinidad, que dice, así también, la segunda persona en la Trinidad, que es Dios mismo, así también, ¿qué, hermanos? El Hijo a los que quiere, ¿qué, hermanos? Da vida. ¿Quién da la vida? ¿Quién edifica, hermanos? Cristo. Cristo está edificando. Es Cristo quien no solo te da la vida, sino que te quita los pecados, ¿no es cierto? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos lava cuando nos sumergimos en esa sangre preciosa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, observen lo que dice. Apocalipsis 1, 5, dice así, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ¿qué dice? Al que nos amó, ¿y qué, hermanos? Y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. ¿Ves incluido algún hombre aquí? No hay nadie, hermanos, que pueda hacer este lavamiento. No hay nadie que pueda levantar de los muertos a los hombres. Él es el que nos da la vida eterna, ¿no es cierto? Cuando dice Juan capítulo 10, versículo 28, observen ahí también Juan 10, versículo 28, dice, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Pero ¿quién es el que da la vida eterna, hermanos? Cristo. ¿Se dan cuenta? Es el Señor Jesucristo el que tiene toda la potestad de hacernos hijos de Dios. Él es el que nos hace hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 también, observen, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Colosenses 1:9 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, en Él quien es Cristo,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Él es el que reconcilia a los hombres con Dios, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Es en Cristo, hermanos, que encontramos esa provisión. Es en Cristo que encontramos esa protección, esa fortaleza para hacer la iglesia que Él quiere que, hermanos, o que está edificando. Es en Cristo que encontramos todo ese poder. Es por medio de Él que la iglesia está protegida de caer, ¿no es cierto? Y Él es el que nos lleva a todos los propósitos que quiere cumplir en nuestras vidas, todos los propósitos hasta el final, para presentarnos delante de nuestro Dios libres, sin culpa. ¿Te das cuenta? Y la forma en que el Señor lleva esta obra de edificación a cabo, hermanos, es por medio del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? El Espíritu Santo viene a nosotros y empieza a obrar. Y muchos de ustedes ya entienden bien esta parte, hermanos. Llega a nosotros, el Espíritu Santo empieza a obrar. El Espíritu Santo es quien va renovándonos, ¿no es cierto? Va despertando a los hijos de Dios, nos va ayudando a crecer. Es el Espíritu Santo quien está convenciendo, dice Juan, quien convence de pecado al mundo, ¿no es cierto? Conduciéndonos hasta el privilegio de reconocer la cruz de Cristo, la cruz de nuestro Salvador, transformándonos, ¿no es cierto? Y sacándonos de este mundo, por decirlo así, como lo decía a ustedes, sacándonos como si fuéramos una piedra tras otra, hermanos. ¿No es cierto? Y yo lo veo aquí con ustedes. Es Cristo sacando una piedra y luego saca otra piedra. ¿De dónde la saca, hermanos, estas piedras? De la oscuridad, del mundo y su sistema. Es Cristo sacándonos de ahí a cada uno de ustedes para añadirlas ¿a dónde, hermanos? Para añadirlas al edificio espiritual, al edificio que está construyendo, que es la iglesia. Pero aunque el Espíritu Santo, hermanos, es quien hace todo esto, el gran arquitecto, según este texto, que se ha encargado de ejecutar la obra de la redención y completarla, ¿quién es, hermanos? Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristo, que es el Hijo de Dios. Como dice Juan, es el Verbo que se hizo carne. Es Jesucristo quien está en todo tiempo edificando su iglesia. Ahora bien, hermanos, en la edificación de la iglesia auténtica, el Señor Jesucristo utiliza diferentes medios. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son estos medios que utiliza para edificar la iglesia? Bueno, obviamente la palabra del Señor, hermanos. Obviamente las Escrituras, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado el Evangelio y utiliza el Evangelio para llegar a ese propósito. Incluso, hermanos, utiliza la corrección, lo que es la corrección amorosa en muchos de nosotros, ¿no es cierto? Llegan muchas pruebas a nuestra vida también, ¿no es cierto? Aflicciones. Todo, hermanos, todos son medios e instrumentos por medio de los cuales el Señor lleva a cabo su obra. ¿Te das cuenta? Pero Cristo, hermanos, observa según el texto, Cristo es el gran arquitecto. Cristo es el gran supervisor que ordena, que guía, que dirige lo que se hace. Cristo es el que lo está haciendo, hermanos. Obsérvenlo, 1 Corintios, ¿recuerdan ustedes este texto en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6? 1 Corintios, vayan todos a este hermano, porque digo que es el que hace toda la obra, es el que ordena, el que está dirigiendo. 1 Corintios 3, versículo 6, observa lo que dice. ¿Lo tienen? Cuando hay una cierta división ahí en Corintio y Pablo les ordena sus pensamientos y dice, yo planté, Apolos regó, pero ¿qué dice, hermanos? Pero el crecimiento, ¿quién lo da, hermanos? El crecimiento lo da Dios. ¿Te das cuenta? Yo puedo predicarte a ti, tú puedes compartir a otros, ¿no es cierto? Ha habido ocasiones en que llegaban personas, hermanos, nosotros trajimos a toda esta gente, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Espera un momento. Tú no eres nadie en la obra de Dios. No eres absolutamente nadie. Que compartas es nuestra obligación. Que lleves el Evangelio es nuestro deber, es nuestro compromiso. Pero nosotros como pastores les predicamos. Nosotros como iglesia o todas las iglesias se desarrollan en su ministerio si los estamos divulgando, los estamos dando.
Pero solo el Señor Jesucristo es el que puede edificar, ¿no es cierto? Solamente Él es el que puede edificar. Esto debe quedar también muy claro en ti. Y si no edifica Él, hermanos, no hay obra que pueda edificarse. ¿Te das cuenta de esto? Si Cristo no actúa en ti, no hay obra que pueda edificarse. No hay iglesia que se pueda levantar. No puedes formar parte de eso. ¿Te das cuenta? Si Él no edifica, no hay nada que edificar. Solo Cristo puede tomar a cada piedra, o por decirlo así, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, y colocarla en el momento correcto, en el sitio correcto. Él es el único que lo puede hacer. Algunas veces, hermanos, Dios elige personas grandes, ¿no es cierto? Grandes hombres, grandes mujeres, esto es grandes piedras. A veces se escoge a piedras más pequeñas, ¿no es cierto?, que están empezando, que apenas conocen, pero a cada piedra, hermanos, y aquí es donde nos podemos ver cada uno de nosotros, a cada piedra la usa de una forma especial, ¿no es cierto? A cada piedra la transforma de forma especial para su obra, para servirle, para convertirse en piedras hermosas, hermanos, sea cual sea. Piedras que han sido transformadas. Unas veces la obra avanza con esa transformación, avanza muy rápido. El crecimiento de estas piedras avanza, y otras veces avanza de manera más despacio, hermanos. Y muchas veces el hombre piensa o se impacienta que no se está haciendo nada. Pero el tiempo, hermanos, si la edificación es del hombre, el tiempo a quién le pertenece. Si no es del hombre, el tiempo a quién le pertenece, hermanos. A Dios. ¿Es Dios? ¿Tú crees que Dios está fuera de control de la edificación de su iglesia, hermanos? Piénsalo bien. ¿Tú crees que está fuera de control? ¿Que por un ignorante o tres ignorantes como nosotros, Él va a detener su obra? ¿Piensas eso de las Escrituras? ¿Piensas eso de Dios? En lo absoluto, hermanos. Él no se va a detener. Él es el arquitecto. Él lo va a hacer. ¿No es cierto? El tiempo le pertenece a Dios y Él sabe cómo se está moviendo todo. Así que Cristo, como el gran arquitecto, hermanos, y esto nos debemos meter a la cabeza, en el Señor Jesucristo nunca va a cometer errores en la edificación de su iglesia, nunca se va a equivocar. Eso debemos aprenderlo bien, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó la buena obra, no dice el pastor, los hijos del pastor, los diáconos, el hermano de aquí, el hermano de allá, el que comenzó la buena obra, ¿la qué, hermanos? La va a estar edificando. La perfeccionará, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta su regreso, hasta que estemos en su gloria, ¿no es cierto? Hasta que seamos cuerpos transformados. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo, hermanos, a diferencia de nosotros, piénsalo de esta manera, a diferencia de tuya y mía, de la manera en que pensamos y nos comportamos, no desprecia a nadie. Cristo es diferente a nosotros. No rechaza a nadie por sus pecados más perversos. ¿Cuántos de nosotros rechazamos a los pecadores más perversos, hermanos? Por lo que son, por lo que hacen, o por sus grandes transgresiones que han cometido en contra de Dios, y nos volvemos los grandes fariseos, hermanos. Cristo, a diferencia de nosotros, se complace en algo. ¿Y qué es lo que le complace a Dios, hermanos? Mostrar misericordia. Él muestra misericordia, hermanos. Y ustedes saben muy bien, amados hermanos, sobre esto, ¿no es cierto? Que el Señor toma lo más despreciable de los pecadores. ¿No estamos incluidos ahí, hermanos? Si nos quisiéramos anotar en una lista y dijeras, ¿quién es el más despreciable de los pecadores? ¿A quién anotarías? Me vas a decir a Pablo, porque Pablo dijo que era el primero, ¿no? ¿A quién anotarías? No, piénsalo, somos los más despreciables. Somos lo vil de lo vil como pecadores, hermanos. Pero Él, hermanos, en su misericordia nos toma esas piedras y las transforma como buen alfarero en vasijas hermosas, ¿no es cierto? En vasijas útiles, en vasijas para servicio espiritual en su iglesia, hermanos. Así que es muy grande, obsérvalo. Cuando Él edifica, tú piénsalo, hermano. No tenemos tiempo para profundizar en esto, pero cuando Él edifica, hermanos, lo hace con un poder sobrenatural. Él te está edificando de forma sobrenatural.
Porque el Señor Jesucristo, hermanos, ha prometido que va a edificar su iglesia. Y con todo su poder lo está haciendo. Tú no eres la persona que eras antes. Y si eres la persona que eras antes, piénsalo. ¿Verdaderamente pertenezco a la iglesia? ¿Verdaderamente el edificador me está edificando? ¿El arquitecto, el constructor está trabajando conmigo? Piénsalo. Porque esto se va a acabar, hermanos. Esto no va a ser, no te va a perdurar toda la vida. Escucha bien eso. Así que Cristo lleva a cabo toda su obra, a pesar, hermanos, de que el mundo no quiere que se haga, ¿no es cierto? ¿El mundo está contento con las iglesias que están siendo edificadas, hermanos? No. Ni el mundo, ni Satanás, ni la carne están contentos con esto, hermanos. Ni el diablo está contento. Él está llevando su obra a pesar de toda esta oposición. Date cuenta, velo bien. A mí me sorprende, hermanos, que a veces las iglesias se espantan de muchas cosas, pero esto es bíblico, esto está corriendo tal como Cristo lo ha mencionado, tal como Dios lo ha mencionado. La iglesia no va a desaparecer, hermanos. La iglesia no se va a acabar, porque entonces esta promesa estaría por los suelos. Dense cuenta, desde la época primitiva de la iglesia, hermanos, hasta hoy, donde la iglesia en Pentecostés nace, hasta hoy la iglesia ha subsistido, ¿no es cierto? Su palabra, para muchos dicen, se está acabando. No es cierto, se está divulgando por otros tiempos, por otras edades, a muchas personas. La iglesia no se va a acabar, hermanos. En medio de la oposición del diablo, Dios en Cristo va a seguir trabajando, ya sea en los tiempos de dificultad o de adversidad, o en los tiempos de bonanza, en los tiempos de quietud. El edificio, ¿qué pasa, hermanos? Progresa. ¿No te has dado cuenta? Este año, estos 2 últimos años, han venido muchas pruebas a tu vida. Ha venido gozo y ha venido tristeza. Y la pregunta es, ¿dejó de progresar el edificio? ¿Dejó de construirse? Muchos de ustedes están tomando decisiones muy importantes debido a que Cristo está aquí, hermanos, edificándoles. ¿Te das cuenta? Pero no se acabó la construcción, sigue adelante. Al Señor, hermanos, nada le va a estorbar para que su edificación de su iglesia continúe. Nadie le va a estorbar, ni mucho menos tú y yo, y mucho menos todos sus adversarios, hermanos. Él está llevando su obra a cabo, y esa obra, hermanos, ¿cuál es su obra de edificación? Piénsalo. Por eso habla de un edificador. Llévenlo a la construcción este tema. ¿Cuál es su obra, hermanos? Traer una piedra, colocarla. Traer otra piedra, colocarla. Traer otra piedra, colocarla. Ya les dije, no a Roca Eterna, sino a cuántas iglesias, hermanos. De toda nación, de toda lengua, ¿no es cierto? A todos los está colocando. Esa es la obra que está llevando a cabo el Señor Jesucristo. Está construyendo su iglesia. Amados hermanos, estamos agradecidos al Señor por eso. Piénsenlo bien, porque la edificación de la iglesia auténtica descansa en el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No descansa en el poder de los hombres. Muchos hombres creyentes piensan de forma errónea, hermanos, cómo y en qué forma pueden edificar la iglesia en Cristo. ¿No se han dado cuenta de esto, hermanos? ¿No se han dado cuenta que hoy en día mucha gente está muy interesada y sobre todo los propios creyentes están muy interesados en programas, en proyectos, en estrategias para poder levantar la iglesia de Cristo? Piensa eso, hermanos, se están metiendo en un lugar muy oscuro. Y no estoy diciendo que no lleven el evangelio, que no compartan, ese es otro asunto, hermanos. Pero aquí no hay métodos. ¿Quién es el arquitecto perito para edificar la iglesia, hermanos? Cristo. Cristo. No hay métodos, hermanos. Actúan estas personas como si tuvieran el poder de hacerlo con sus estrategias. Cuidado, hermanos, donde quieras ser tú quien edifique la iglesia. Porque solo Él puede hacerlo. No te metas en lugares espirituales donde no perteneces. Mejor busca en las Escrituras cuál es tu papel, ¿no es cierto? Y tu papel es dar la gloria a Dios y servirle y obedecerle
según su palabra, según el crecimiento de tu relación con Cristo, y servirle donde Él te ha puesto y para lo que te ha puesto. ¿No es cierto? Cristo, hermanos, no va a fallar en su construcción. Lo que ha empezado, ¿qué dice Filipenses 1:6? Lo va a concluir, lo va a terminar. Una tercera característica que vemos ahí, obsérvalo en ese mismo versículo, hermanos. Observa, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, un fundamento verdadero. Hay un fundamento verdadero en esto, ¿te das cuenta? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay una palabra importante, hermanos. Roca y edificación. La iglesia se edifica sobre un fundamento, ¿no es cierto? Al igual que tú construyes, debe haber un fundamento, hermanos, para que esto pueda quedar sostenido. La iglesia se edifica sobre un fundamento. El Señor Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es algo que es interpretado algunas veces fuera del contexto, hermanos, y no voy a entrar mucho a este detalle, pero básicamente, ¿qué quería decir nuestro Señor Jesucristo cuando habló de este fundamento? ¿Quién es este fundamento? Sobre esta roca, sobre este fundamento. ¿Quién es, hermanos? ¿Se estaba refiriendo a Pedro como ese fundamento? No, la Iglesia Católica y otros piensan, ¿no? El fundamento está en Pedro, y de ahí todos los que le prosiguen son los que llevan la batuta en representación de Cristo mismo. Pero no, hermanos, muchos y yo también estamos seguros de que no es así la interpretación de este texto. No hay razón, hermanos, para pensar que este fundamento sea Pedro, según aquí lo vemos en este texto. Si el Señor se hubiera estado refiriendo a que el fundamento era Pedro, hermanos, lo habría mencionado de otra manera, ¿no es cierto? En lugar de decir sobre esta roca, ¿qué hubiera dicho Él? Sobre ti, Pedro, ¿no es cierto? Edificaré mi iglesia. Era tan fácil como decir esto. Pero trae un contexto, hermanos. Si el Señor lo hubiera hecho, hubiera dicho: sobre ti edificaré mi iglesia, así como cuando le dijo bien clarito, hermanos, observen el versículo 19, ahí dice: y a ti te daré las llaves de los cielos, le dice a Pedro. Se lo hubiera dicho de la misma manera, hermanos. Así que no se refería a Pedro, sino a la confesión que estaba haciendo Pedro. Observen el versículo 16 que acaba de hacer ahí, en el versículo 16, cuando dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: ¿tú eres qué? Tú eres el fundamento, tú eres el Cristo. ¿Quién eres tú? El Hijo del Dios viviente. Ahí está el fundamento, hermanos, ¿se dan cuenta? Y bajo ese contexto el Señor Jesucristo toma esta verdad, y era la verdad concerniente a que Jesucristo mismo es la roca. ¿Se dan cuenta? Entonces era la bendita verdad de que Jesucristo es la roca, Él es el Salvador, Él es nuestro mediador, es el Mesías prometido, el auténtico intercesor que aboga por nosotros delante de Dios. Él es la roca, y ese es el fundamento sobre el cual se iba a construir la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta aquí de esto? Él es el fundamento, Cristo. Amados hermanos, este fundamento quedó establecido bajo un costo muy alto, bajo un precio muy alto. ¿Cuál fue ese costo, hermanos? De que ese fundamento fuera Cristo. Bueno, fue necesario que Cristo, hermanos, el Hijo de Dios, tomara la forma de ¿qué, hermanos? De hombre, la forma de siervo, que tomara forma de carne, de esta carne humillante, ¿no es cierto? Creación de Dios, pero en el sentido del pecado, y con un ADN que traemos desde el principio de la creación. En la caída, hermanos, tuvo que tener esta forma de carne, ¿no es cierto? Y siendo en la forma de carne, ¿qué pasó, hermanos? Sufrió, ¿no es cierto? Sufrió el oprobio y murió. ¿Por quién, hermanos? Por nosotros. Murió por nuestros pecados, no por los suyos. Murió por nuestros pecados. Fue necesario que fuera sepultado y sepultado en una naturaleza humana, hermanos, en carne, sepultado, y que resucitara posteriormente. Ningún otro fundamento, hermanos, salvo piénsenlo de esta manera, ningún otro fundamento, salvo que está hablando este texto, podría haber soportado todo el peso de la iglesia, hermanos, al que se refiere este versículo 18. ¿Quién era el único? ¿Quién es la roca que soporta todo el pecado del mundo, hermanos?
¿Quién es el fundamento que sostiene la iglesia? ¿Quién lo podría haber hecho? Él. Por eso dice, sobre esta roca. ¿Te das cuenta? Ningún otro fundamento, hermanos, podría haber soportado el peso del pecado tuyo y mío, del mundo. Cristo, mis amados hermanos y amigos, ha soportado el peso de todos los pecados, de todos los creyentes que se han edificado hasta hoy en día. ¿Se dan cuenta de esto? Él ha soportado todo esto, los pecados. ¿Y cuáles son estos pecados, hermanos, que ha soportado? Porque es fácil decir o generalizar que Cristo ha soportado todos los pecados. ¿Cuáles pecados, hermanos? Tus ojos. Todo lo que tus ojos y mis ojos han visto. Tu boca. Todo lo que tu lengua ha dicho a otras personas para desificar o no edificar a otros. O hablar mal. ¿Qué más, hermanos? Tu mente, todos los pecados de tu mente. Hermanos, yo creo que con los de un par de nosotros sería suficiente para Cristo, ¿no es cierto? Pero Él es, ¿qué? La roca. Y sobre esa roca, ¿qué va a hacer? Edifica. Y es la única roca que puede sostener todos los actos, todas las voces, todas las lenguas, toda la imaginación, toda la perversidad de pecados, hermanos. Esto es, todos los pecados del mundo, pecados de todo tipo, pecados de toda clase. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos viéndolo así, hermanos, ¿qué piensan? ¿Es una pequeña roca? Es una poderosa roca, hermanos. ¿Cómo crees que le iba a poder fundar en Pedro, hermanos? Si él iba a sostener todo eso. ¿Te das cuenta? Él es la roca, hermanos, y puede soportar todo el peso de todo pecador. Y si es una roca perfecta, hermanos, ¿cuántas estructuras se han vencido, hermanos? Por el peso. ¿Qué puede vencer a esta roca? Absolutamente nada, hermanos. ¿Te das cuenta? Todo miembro de la iglesia auténtica de Cristo está unido al único fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Cristo. Todos estamos unidos. Podremos tener como creyentes desacuerdos en muchas cosas, hermanos. Eso es inevitable. Pero en cuanto al fundamento de nuestras almas, en cuanto al fundamento espiritual, todos somos de un mismo, o todos deberíamos de ser de un mismo sentir. Por eso es que ahí el cuerpo de Cristo es de un solo sentir. ¿Te das cuenta? Cuando alguien está fuera de ese sentir espiritual, algo no está sucediendo. Tal vez no entiende lo que es la iglesia, no entiende del edificador, no entiende quién es el constructor. Todos estamos edificados sobre qué, hermanos. Ese es el punto. Y bajo este punto yo te pregunto, ¿estás sobre la roca? ¿Estás sobre la roca? ¿Estamos verdaderamente unidos al único fundamento? Nunca podremos obtener beneficio alguno, hermanos, de estar con nuestro Señor Jesucristo si no hay una unión con Él, si no estamos unidos a ese fundamento. No va a haber beneficio para nosotros. Examina, mi amado hermano, tu fundamento. Que inicies este año pensando, ¿realmente este es mi fundamento? ¿O dónde está basada tu vida? ¿En qué basas tu vida? ¿Cuál es tu fundamento? Si quieres saber si eres miembro de la iglesia auténtica, examínalo bien. Velo realmente. Muchos de nosotros podemos ver tu participación de la iglesia, dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Muchos de nosotros sabemos qué hace cada persona, cuál es su ministerio. Muchos de nosotros sabemos cuándo asistes, cuándo no asistes. Tú sabes realmente lo que haces dentro de la iglesia, pero no podemos saber algo, hermanos. Si verdaderamente estás edificado personalmente para con la roca. Eso yo no lo puedo saber. Eso es algo que mis ojos no pueden ver, hermanos. Si eres uno con Cristo o si Cristo está en ti, eso no lo podemos saber del todo. Pero debes saber algo, y esto quiero que lo escuches claramente. Debes saber algo. Todo va a salir a la luz un día. No hay cosa que no se pueda saber, hermanos.
Tú podrás asistir y podrás pensar que eres el mejor creyente, pero todo va a salir a la luz un día. Los secretos de todos los corazones que estamos aquí, un día van a quedar expuestos. Un día se van a ver, hermanos. Quizás vengas a la iglesia con regularidad, quizás vengas a la iglesia y dices que lees tu Biblia, quizás vienes a la iglesia y dices que oras, y todo está bien, hermanos. Dentro de lo que cabe, esto está bien. Pero durante todo este tiempo, hermanos, cuídate de que tu alma esté sobre la roca. Cuida de ese detalle, hermanos. Cuídate de no cometer error alguno con respecto a tu salvación personal. Este es el asunto. Porque, hermanos, seguramente hay muchos que piensan que están con la roca. ¿De acuerdo? No vayas a pensar que tu fundamento está sobre la roca, ¿no es cierto? Y que llegue el tiempo y digas, mi fundamento estaba basado en las arenas. Estaba basado en la nada. Cuidado, hermanos. Finalmente, una cuarta característica que vemos aquí. Hay una garantía y hay algunos peligros, hermanos. Observa el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y observen, ¿y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, si ya hemos entendido el versículo un poquito, hermanos, las puertas del Hades no prevalecen ¿contra quién? ¿Contra quién? La iglesia. ¿La iglesia quién es? Tú. Pero los verdaderos, las puertas del Hades no permanecen con los verdaderos creyentes. Ya entendiendo todo el contexto, hermanos. Básicamente te comento esto. El Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase parece decir que las puertas, hermanos, las puertas del Hades no, como si fuera una arma mortal, y las puertas del Hades se usa como esta herramienta, como una arma para destruir a la iglesia. Pero no es así, hermanos. Observen, las puertas no son este tipo de instrumentos. La palabra Hades significa morada de los muertos. Morada de los muertos, por lo que no está haciendo referencia al infierno eterno. Esa es la morada de los muertos. Así que lo que el Señor Jesucristo dijo básicamente aquí es, o lo que dijo es, la muerte no tiene poder para mantener cautivo a quienes, hermanos, al pueblo redimido por Cristo. La muerte no gobierna más sobre ti. ¿Te das cuenta? Estas puertas no pueden retener a la iglesia de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo, según Romanos capítulo 6, versículo 9, Cristo ya venció a la muerte no se enseñorea más. ¿Se dan cuenta? El punto es que la muerte no tiene dominio sobre quiénes, hermanos, sobre los hijos de Dios, sobre su iglesia. Por eso Juan 14:19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La muerte no se enseñorea más de nosotros aquí. Entonces, eso es lo que significa esta frase, básicamente, hermanos. Pero sabemos que la iglesia, y podemos aprovechar aquí, solo como un principio, no lo que significa, hermanos, ya les di el significado, pero podemos aprovechar, hermanos. Sabemos que la iglesia pasa por aflicciones y ataques espirituales, ¿no es cierto? ¿Cuántos años y cuántas aflicciones ha habido en las iglesias, hermanos? ¿Cuántos ataques ha habido en las iglesias verdaderas? Ese es el asunto, hermanos. Bueno, la historia de la iglesia auténtica de Cristo, hermanos, siempre cuando tú leas la Escritura, ¿por cuántas cosas ha pasado? Muchas, por muchas luchas, por muchas batallas. Ha sido la iglesia, hermanos, por decirlo así, constantemente, durante toda su historia, ha sido atacada por un enemigo mortífero, por un enemigo mortal, por alguien que quiere devorar. ¿No es cierto? ¿Quién es? Satanás con todos sus huestes de maldad. El diablo ama a la iglesia, ¿verdad, hermanos? El diablo odia a la iglesia. Y otra vez regreso, ¿quién es la iglesia, hermanos? El diablo odia a la iglesia. ¿Te das cuenta? Está siempre produciendo oposición contra todos los que componen el cuerpo de Cristo. Siempre está, hermanos, tengan cuidado de ser vasijas para el diablo. Tu deber no es desunir, tu deber es
edificar, unir, contribuir. Pero Satanás siempre está haciendo esto, hermanos, con todos los miembros de la iglesia. Está siempre apremiando a los hijos de este mundo, a todos los malignos, a dañar. ¿A quiénes, hermanos? Al pueblo de Dios. Date cuenta, hasta familiarmente sucede eso. Aún en nuestra propia familia sucede eso. Apremian para tratar de dañar a los que somos creyentes. Entonces, está constantemente molestando el camino de los creyentes, de los creyentes verdaderos. Todo el cuerpo de Cristo en algún momento de su vida, hermanos, si tú lo sabes bien, ha experimentado la guerra de estos poderes infernales, ¿no es cierto? Muchos de ustedes lo han experimentado, seguramente. Las iglesias tienen sus momentos de prosperidad, ¿no es cierto? Tienen sus momentos de paz, véanlo así. Tienen sus momentos de conflicto, de luchas constantes, hermanos. Y cuando tú vas, insisto, a las Escrituras, nos muestran esas constantes batallas por las que la iglesia ha pasado. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva, hermanos? ¿Cómo trataban a Pablo, hermanos? ¿O cómo trataban a miembros de la iglesia? Los calumniaban. La gente del mundo calumniaba a los creyentes en Cristo. Los perseguía, los difamaba, ¿no es cierto? Sufrieron una persecución severa. La iglesia siempre ha sufrido, hermanos. Siempre hemos batallado ahí de una u otra forma, hermanos. Está el diablo siempre en una lucha constante contra la iglesia. Así que, hermanos amados, ¿por qué les digo esto, hermanos? Sabemos que la Biblia nos enseña que hay sobre nosotros grandes promesas, ¿no es cierto? La Biblia nos enseña que hay grande esperanza en nosotros, a todos los que pertenecemos al Señor Jesucristo, hay gran esperanza. Pero también, hermanos, sabemos que estaremos librando grandes batallas. No solo se nos ha concedido la salvación, sino también se nos ha concedido el sufrir en nombre de esa salvación, hermanos. Así que no es mi deseo desanimarte cuando estoy diciendo esto. Ay, en la iglesia vamos a sufrir, vámonos. No es mi deseo desanimarte, pero sí necesito decirte que pertenecer a la iglesia que Cristo está edificando, tiene un costo. Tiene un costo. Porque hay personas que ven el costo y dicen, no, ya me voy, ya, se acabó. No, la iglesia de Cristo siempre ha sufrido y tiene un costo. Vendrán batallas, vendrán grandes batallas, pero nada puede hacernos perderla. ¿De acuerdo? Y te estoy diciendo las batallas espirituales, no te estoy hablando de iglesias que por mala doctrina no tengas que salir, tienes que salir y tienes que huir y correr y buscar la sana doctrina. Pero dentro de la iglesia de Cristo, hermanos, la iglesia que está realmente edificando, tú sabes que vendrán conflictos, tú sabes que vendrán problemas externos y internos. Van a venir batallas, pero no puedes hacer nada, hermanos. No puedes hacer que estas batallas desaparezcan. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Vendrán batallas, pero nada puede hacernos perder estas batallas. El enemigo va a estar ahí, hermanos. Te lo digo por experiencia, hermanos. El enemigo a veces está a tu lado, al frente, atrás, a tu espalda. Pero Cristo, hermanos, quien ha vencido a este enemigo, está dando la victoria, porque Él va delante de ti. Él va delante de ti. Muchos han cruzado estos campos de batalla, hermanos. Conozco a mucha gente, buenos creyentes que han cruzado por esta batalla, pero el verdadero creyente, hermanos, va a poder librar estas batallas con el poder del edificador. ¿Quién es el edificador, hermanos? Cristo. Sigamos adelante, mis amados hermanos, y no tengamos temor al adversario. Solo permanece en Cristo y te aseguro que la victoria va a ser segura. Si tú permaneces en Cristo, la victoria va a ser segura. Como les dije al inicio, ¿todas otras cosas creadas van a perdurar? No. Todo va a pasar, todo se va a terminar, pero ¿qué es lo que no va a terminarse, hermanos? La iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque va a permanecer, ¿cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Ahí es donde debes empezar a pensar, ¿en dónde pongo mi enfoque en esta vida? ¿Te das cuenta? La palabra de Dios ha crecido, se está multiplicando, se sigue expandiendo. Aunque esta iglesia pareciera estar débil, hermanos, y hablo de la iglesia en el mundo, a los ojos de los hombres, ¿no es cierto? No van a lograr nada, vamos a acabar con todos ellos. Aunque pareciera débil, hermanos, déjenme decirla, es poderosa, hermanos. La iglesia de Cristo es poderosa porque está
edificada por Cristo y estamos sustentados bajo esa roca. ¿Te das cuenta? Es la piedra angular que sostiene a la iglesia, hermanos. Dejémonos de ver, veámoslo literal. Es Cristo quien está sosteniéndonos en cuanto al perdón de nuestros pecados y en cuanto a la edificación de nosotros. Y aquí concluyo, hermanos. Te pregunto, ¿eres miembro de la iglesia auténtica de Cristo? Y me gustaría que no te salieras a tu casa sin contestarte. ¿Eres miembro de la iglesia auténtica de Cristo? ¿Eres un fiel de la iglesia a los ojos de Dios en todos los sentidos? ¿Eres capaz de decir, mi conducta delante de los hombres y delante de mi ministerio y delante de la obra de Dios y delante de las familias es a los ojos de Dios visible, buena? ¿Estás unido al gran fundamento? ¿Estás unido a la roca realmente o hay otros intereses personales? Te ruego, mi amado hermano, en el nombre de Dios, que tomes muy en serio esta pregunta, que tomes muy en serio cada una de tus respuestas, que lo evalúes muy bien, que te comprometas a contestar estas preguntas, porque tal vez te van a retener mucho en un futuro cuando estés en la presencia del Señor y no haberlas evaluado en este tiempo. Ten cuidado, amado hermano, de dar una respuesta real a estas preguntas. A todos los que aún no son creyentes verdaderos, que es muy posible que los haya aquí, te animo a que vengas a esta iglesia auténtica que es edificada por Cristo. Te animo a que te arrepientas, que como muchos de nosotros, de estas piedras que Dios nos ha salvado, nos ha transformado y nos está poniendo en la edificación, que vengas y que pertenezcas a esta misma iglesia. Te animo a que veas tu salvación. Amados hermanos y amigos, se acercan pronto la venida de Cristo, ¿no es cierto? Piénsenlo bien de esta manera. Cristo está pronto en venir. Y si Cristo está pronto en venir, hermanos, yo recuerdo cuando construimos esta iglesia, que teníamos unos andamios, ¿no es cierto? Y se subían a esas maderas y ponían un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Y cuando íbamos a terminar, ¿no es cierto que venían buenos tiempos para todos nosotros? Veíamos, ya la obra está terminada. ¿Y qué pasó, hermanos? Sacamos las escaleras, sacamos los andamios y la iglesia quedó concluida. Piénsalo así. Cristo, hermanos, o nosotros tenemos algo que nos va a suceder, un acontecimiento muy grande. Vienen buenas cosas para nosotros los creyentes. ¿Cuál, hermanos? Cristo va a regresar, va a decir, la obra se concluyó, la obra se terminó, todos los ladrillos han sido puestos en su lugar, todas las piedras han sido puestas en su lugar. Y mi oración es que tú estés ahí. Ya no hay más edificación, hermanos. La buena noticia es que Cristo se lleva a su iglesia. Cristo se casa con su esposa. Cristo se une a su iglesia. No pasó así con las iglesias de Asia. ¿Te acuerdas qué dice Apocalipsis? Todas las iglesias desaparecieron. Pero Cristo, hermanos, un día va a terminar la obra. Esa es la buena noticia para cada uno de nosotros. La mala noticia para los otros es que el edificador, hermanos, fue rechazado. Esas piedras no fueron colocadas en su lugar. ¿Cuándo llega ese tiempo, hermanos? Estoy seguro que pronto. Pronto. Ojalá que tú pertenezcas a ese edificio que está siendo edificado hoy. Tal vez estás escuchando una de las prédicas más importantes de tu vida. No sé si me explico. Pídele a Dios que te tome, que haga de ti una piedra preciosa, donde todo ese edificio que lo componen todos los creyentes sean edificados, y que no te suceda que quieras llegar a ese edificio cuando Cristo ya ha quitado todo el material, porque la obra ha quedado concluida. Ahí va a ser sumamente tarde para ti. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor, y
y pronto ver, Padre, que tu obra va a quedar concluida. Tú vas a depositar en algún tiempo, Señor, la última piedra, la piedra que va a coronar aquel edificio santo, Señor, que ha sido comprado por la sangre preciosa de Cristo. Solo un poco de tiempo, Padre, y toda la belleza de ese gran edificio quedará vista, Señor. Y entonces el gran constructor, el gran arquitecto, vendrá en persona y arrebatará su iglesia perfecta. Gracias, Dios, por recordarnos que tú eres en Cristo el constructor, que es tuya la iglesia, que la amas, que tienes misericordia por ella, que incluso nos guardas de la muerte espiritual, Señor. Esa reja, Dios, del Hades no está diseñada ya más para nosotros. Nuestros muertos en Cristo, Señor, sabemos que han sido liberados de ese Hades. Seguramente hay muchas personas que no tuvieron esa misma bendición, Señor. Pero no podemos quedarnos ahí. Ayúdanos a compartir a otros de esta gran noticia, este evangelio de Cristo, de nuestro edificador, que puede tomarnos, Señor, aunque parezcamos las piedras más horribles, y nos empiece a pulir y a tener forma, y poder ver, Señor, en un futuro ese edificio tan hermoso. Un edificio que está compuesto por toda la gente del mundo que ha creído en ti y que muestra su belleza porque tú lo construiste, Señor. Una iglesia limpia y pura delante de tus ojos. Señor, bendice este tiempo, este año. Haznos una iglesia gloriosa delante de tus ojos. En Cristo Jesús. Amén.